Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 presenta Enfoques, pensamiento libre y crítico. Día a día buscaremos diferentes visiones para la comprensión de la realidad del tercer milenio. Enfoques, un espacio que une noticia, análisis y opinión. Bienvenidos. Gracias por estar una semana más con nosotros aquí en Enfoques en Telesucesos. El día de hoy tenemos como invitado al analista económico José Javier Orellana. Él está en la ciudad de Guayaquil y permanentemente escribe en diferentes medios del Ecuador, sobre todo en primicias, y en estos inicios de año ha hecho referencia sobre la situación económica del país. El que precisamente está el día de hoy publicado habla sobre las obligaciones que tiene el Ecuador frente a los temas internacionales. ¿Cómo mirar esta posición, esta realidad del país, José, frente a sus obligaciones en los diferentes sectores a nivel internacional? Además, conociendo que el señor presidente Lasso viajará en el mes de febrero a China a negociar esta importante deuda que tenemos con el gran país asiático. Buenos días a los televidentes. En general, la deuda de Ecuador, alrededor de 40.000 millones de nuestra deuda, es deuda al extranjero, de los cuales unos 18.000 millones son bonos soberanos. El resto son préstamos a multinacionales, los préstamos entre países, incluyendo los 5.000 millones que le debemos a la República de China. En el tema de la República de China hay complicaciones porque no solo es una deuda de 5.000 millones, sino también como parte de los contratos de anticipo de dineros por el tema de ventas de petróleo, todavía hay una obligación contractual, aunque ya esa deuda no existe, hay una obligación contractual de continuar vendiendo barriles de petróleo basados en 3 contratos a 2 empresas chinas hasta el año 2024, si la memoria no me traiciona. Entonces eso es un tema bastante particular, ¿no? Porque los contratos petroleros son con compañías privadas con algún nivel del accionariado está el Estado chino, como es bastante tradicional en la República China, y al mismo tiempo estos 5.000 millones en deuda renegociar, especialmente porque un gran tramo de ellos, 3.000 millones, vence el próximo año. Ahora hay que recordar que el año 2020 China casi no dio crédito a financiamiento a países de Latinoamérica. Entonces esto está un poquito distanciado de las políticas actuales de la República China. En todo lo que usted menciona, José, hablamos de 40.000 millones de deuda externa, pero cuando se habla de la deuda del país se habla de casi 80.000 millones, se habla de 79.000 millones. ¿Qué nomás suma para que la ciudadanía comprenda lo que son créditos internacionales y también lo que es la deuda interna, lo que debe el Ecuador adentro de sus fronteras? Ahí tenemos todo lo que son los bonos del Estado ecuatoriano, que hay distintos compradores, principalmente el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, también incluyen los atrasos, por ejemplo, se calcula que hay unos 2.000 millones de dólares de atrasos del año pasado a este año, ¿no? Gente a los que no se les ha pagado. Tú incluyes todo lo que son emisiones de CETES, incluyes las deudas pendientes del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social por el 40%. Se ha ampliado mucho más lo que se define como deuda. Para mí, correctamente, para poder transparentar qué es realmente, cuál es la cantidad que el Estado debe, ¿no? Normalmente siempre nosotros hemos tenido definiciones variadas, ¿no?, sobre lo que representa la deuda del Estado. Creo que esta es la más amplia, pero al mismo tiempo para mí es la más práctica desde un punto de vista de planificación. Se ha ampliado bastante. Por ejemplo, Goku, esto de los atrasos, por ejemplo, nunca se tomaba en consideración y siempre, casi todos los años había atrasos. Es decir, cuando uno habla de los 79.000 millones, está tomando todo lo que significa pendientes de pago por el Estado ecuatoriano, sea deuda externa, sea bonos, sea atrasos, sea deuda interna, como mencionábamos. Esto engloba toda la situación y es lo real, porque si una economía doméstica piensa, si debe el arriendo, son atrasos, o si debe tal otra cosa, son atrasos, pero al final del día todo significa deuda. Claro, por ejemplo, en el caso de los CETES, el argumento que existía es que era deuda de menos de un año, pero siempre se los renova. O sea, debemos X cantidad en CETES, que son
certificados de tesorería y se los renova. Usualmente esto lo compra el sistema financiero. Entonces ese volumen de deuda queda más o menos siempre la misma cantidad o va creciendo, pero no se lo consideraba como deuda porque era a un plazo menor a un año. Pero en lo que usted menciona, se ha transparentado la información, hay diferentes conceptos para manejar la deuda y ahora involucra todo. ¿Qué posibilidades tiene de renegociar el país? Sobre todo la deuda que mencionábamos con China, en donde están involucrados, como usted nos recordaba, empresas privadas, entre comillas, con algo de público, porque es complejo el sistema chino. Bueno, en este momento China está bastante complicado, no solo desde el tema financiero. Recordemos que han tenido un serio problema con empresas de finca raíz como Evergrande, que cayó en default por 300 mil millones de dólares de deuda, que serían básicamente 3 veces la economía de Ecuador, y hay otras, ¿no? Ya se habla de una reducción en la tasa de interés en China. Al mismo tiempo, la política geopolítica china ha reducido el interés que existe en dar más financiamiento a países emergentes, especialmente aquellos que potencialmente podrían caer en default de las deudas, ¿no? Especialmente en países como África y Latinoamérica. Va a ser una negociación fuerte. Yo considero que probablemente hay algún tipo de reperfilamiento, especialmente porque estamos interesados al mismo tiempo en un acuerdo comercial, que eso es algo que a China le interesa muchísimo. Entonces, probablemente hay un reperfilamiento de estos 3.000 millones que se pagarían el próximo año para los próximos años. Lo veo más complicado el tema de los contratos petroleros. Quizás hay algún tipo de reformulación, ¿no?, de la forma de pago, que en vez de que sean acumulados a 20 días, sea más inmediato. Acumulado a casi 60 días, ¿no? Los embarques que se van de petróleo terminan siendo pagados básicamente cuando pasa un plazo muy largo. Podría reducirse el plazo, lo que ayudaría a las arcas ecuatorianas, porque recibiremos el dinero mucho más rápido. Pero no creo que va a ser tan fácil, ¿no?, porque al mismo tiempo son empresas semiprivadas. La parte gubernamental sí lo veo más factible. Ahora, en lo que usted menciona, el tema de lo que estamos pagando con producción petrolera, Ecuador ha tenido gravísimos problemas durante el mes de diciembre, como ejemplo, por la interrupción de los 2 oleoductos, tanto el SOTE como el OCP, por la situación que enfrentamos y hemos dejado de bombear petróleo y de exportar petróleo. ¿Cómo mirar esta situación que estamos atrasados ya al menos con un mes en la entrega de petróleo a las empresas acreedoras? Bueno, esto para mí es una mala administración de riesgos, ¿no? Los riesgos del socavamiento de los ríos Coca y otros que están en la zona de los 2 oleoductos y del poliducto es algo que ya había sucedido en abril del año pasado. Volvió a suceder el año pasado también, el año 2020, ¿no? Todavía estoy un poquito transicionando al 22. Pero encontraremos una solución, ¿no? Porque hay una cláusula en los contratos que se llama force majeure o fuerza mayor, la que nos permite negociar al mismo tiempo. También hay contratos que te indican que en caso de que no exista la posibilidad de cumplirlos, simplemente ese volumen pasa para otras fechas, ¿no? La situación del Ecuador, el real problema es nuestra baja producción, el hecho que estamos todavía por debajo de 500.000 de barriles. Cuando tú sumas la producción del sector público y privado, en un momento en que el West Texas Intermediate, no lo he chequeado esta mañana, pero al día de ayer estaba en $84, lo que significaría que más o menos nuestro canasta de producto de barriles ecuatorianos, sea de Oriente, sería más o menos unos $76, asumiendo un castigo de $8. Es un precio bastante alto y un precio que, si tú hablas con banca de inversión fuera, ya esta Morgan Stanley, Goldman Sachs, indican que se estaría proyectando para este año probablemente un promedio del precio del crudo de $80-85 para el West Texas Intermediate, que va a ser un precio de alrededor de 76, 78 para Ecuador, cuando nosotros lo tenemos en el presupuesto de 59.2. O sea, va a haber un buen ingreso petrolero, quizás unos 800.000 millones de dólares de ingresos extras sobre lo presupuestado por el lado petrolero, pero al mismo tiempo nuestra producción apenas va a incrementarse. Entonces ahí vienen las 2 rondas petroleras, la que se está trayendo la ronda de Intercampos 2, que es una ronda principalmente de exploración, para buscar nuevas reservas, y la ronda de Sasha, ¿no? Que Sasha es un campo maduro, se piensa más en incrementar la producción de este campo maduro, pero originalmente ambas candidaturas
hablaban la una de llegar a una producción de 3/4 de millón de barriles, la otra de duplicar la producción, pero parece que esto va a quedar para el nuevo régimen, la nueva administración, ¿no? Pero no es tan simple. Un tema es no es tan simple, un tema es ofrecerlo y otra cosa es cumplirlo con la realidad que tenemos en el Ecuador y con la demora que hemos tenido en los últimos años, podemos hablar de 10, 15 años, de encontrar, buscar e identificar nuevas reservas y además el proceso que significa explotar estas reservas. Ahora, la confianza internacional, ¿no? Hemos pecado de reducir la confianza internacional gravemente, por eso hemos tenido muchísimos conflictos y hemos tenido grandes pérdidas y pagos que afectan a la economía del Ecuador al perderse juicios internacionales, arbitrajes internacionales por incumplimiento de contratos. También usted ha hablado mucho del sector agrícola, cómo potenciarlo. Ecuador es un país eminentemente agrícola, pero al mismo tiempo tenemos normativas complejas que no permiten que seamos competitivos con nuestros vecinos. Si pensamos en banano, tanto Centroamérica como la costa Pacífico producimos banano, y así los diferentes productos. ¿Cómo volver a repotenciar el agro en el Ecuador? Uno de los primeros puntos es que tenemos que desgravar, reducir el mínimo de arancel alrededor de 170, 173 partidas que afectan al sector agropecuario. En temas particulares, por ejemplo, tú en el tema del banano en este momento, nosotros tenemos un promedio de producción de cajas de banano de alrededor de 2.000 cajas por hectárea, mientras que otros países llegan a 3.000, 4.000. Entonces se necesita incrementar la producción en el campo. Al mismo tiempo se necesita la interacción del Ministerio de Agricultura, del Ministerio de Producción y de la Cancillería para facilitar las negociaciones. En este momento hay un desfase entre el costo de la caja de banano yendo a Europa por el incremento del costo de la caja, de los fletes, de los seguros, los problemas logísticos que existen y la presión que tienen los supermercados, las cadenas de autoservicios en Europa de mantener al banano como un producto líder para traer tráfico a sus autoservicios. Para darle un ejemplo, Radio Escucha, que no entiendo lo que me está hablando el caballero, los alemanes consumen usualmente 22 kilos de banano al año. En esta época del invierno, un típico desayuno alemán para los niños es que tenga su pieza de banano, la esposa lleva su banano al almuerzo, etc. Pero las grandes cadenas como Aldi han determinado que ellos están dispuestos a subir alrededor de $1.80 por caja, pero el exportador te habla de que le tiene un costo de 3.30 por la caja. Entonces ese es un diferencial en el cual nosotros estamos diciendo, ustedes quieren que nosotros garanticemos sostenibilidad, quieren que dejemos de usar ciertos químicos como para lidiar con distintas malezas. Y todas las normas del Euro-GAP que son extremadamente fuertes y obligan a los agricultores ecuatorianos a poner una serie de cuestiones. No, pero estas son normas que hasta Europa te piden. Por ejemplo, nosotros somos el único país que cumple con Living Wage, que es una cuestión bastante importante en la Unión Europea, responsabilidad social compartida. Nosotros somos el sector en Ecuador, distintas industrias están muy interesadas en la responsabilidad social compartida. Se lo ve en la minería industrializada, en el sector petrolero. El país se está adaptando a normas que los europeos, que los grandes mercados del mundo piden, pero al mismo tiempo los grandes mercados del mundo tienen que estar dispuestos a corresponder con un precio adecuado. Es lo justo. Y esto no se está dando. Además, ¿qué ocurre, José Javier, con todo el problema de los containers a nivel global generados por la pandemia, que existe carencia de elementos para distribuir y moverse en los mares del mundo? Si me voy a permitir hacer aquí una autopauta. Justo este jueves sale un artículo mío hablando del gran problema que se nos avecina en caso de que China reciba la variante Omicron. Ya hay variante Omicron en Beijing y en otras zonas portuarias de China, en Shanghai y Tianjin. Esto va a implicar, dada la política de cero COVID de China, que haya un serio problema de producción y en las cadenas de suministros globales, ¿no? China representa alrededor del 20% de las exportaciones del mundo y en ciertas categorías más todavía. Entonces, por ejemplo, en este momento hay una ensambladora de iPhones parada, hay 2 fábricas de vehículos de distintas marcas paradas que están en esa zona de Tianjin, donde ya 17 millones de personas están en cuarentena. Y China, al celebrar su año nuevo lunar el 1 de febrero, el año del tigre, y después las Olimpiadas
de invierno, está muy embarcada en el tema de no dejar que el COVID se incremente. Para darte un ejemplo, normalmente tú tienes alrededor de 100 vuelos entre Estados Unidos y China. Ahora es mucho menos. China está recibiendo menos de 200 aviones por semana, cuando normalmente eran 100 vuelos por semana entre Estados Unidos y China. Solo de Estados Unidos, no se diga del resto del mundo, de la propia Asia, y si recibe solo 200 a la semana, quiere decir que está restringiendo al máximo. Sí, y no es el único lugar de problema. Por ejemplo, en los puertos de Long Beach, en California, y San Diego, tú tienes como 110 barcos parados, flotando en el mar en fila de espera para desembarcar, porque hay un problema también por el tema del COVID y los temas de negociaciones de nuevos sueldos. Entonces es posible que sí estaba mejorándose la situación de la logística, pero probablemente esta se empeore en estos meses. Y eso traerá un alza en los productos importados hacia el Ecuador, que nosotros ya lo estamos viendo. Lo notas en el acero, lo notas en el aluminio, que son elementos que, por ejemplo, se usan en la construcción. Y los productos que nosotros exportamos como banano no están con problemas que nos piden bajar los precios. Entonces, compramos más caro y vendemos más barato, lo cual sería gravísimo. Claro. Además, el problema del banano es que el flete ha subido tanto que se ha incrementado como $1.60 la caja. La caja de banano, más o menos, en un contenedor de 40 pies te entran más o menos 1.000 cajas de banano. Y ese precio del flete se ha incrementado tanto que te afecta el precio por caja. No es lo mismo un contenedor de camarón que un contenedor de banano. La diferencia es casi de 10 veces en el valor. Una libra de banano, una caja de banano te carga 42 libras y vale 6.25 si la compra el productor. El equivalente en camarón es mucho más alto. Entonces, hay productos que se afectan más y productos que se afectan menos. Pero esto, por ejemplo, para el sector importador le va a afectar. ¿Cómo proyectarse este año, José Javier? Es un año incierto, el COVID sigue. En Ecuador vemos que nuevamente empezamos a cerrarnos. Ayer dio listado el COE de todas las provincias, cantones con semáforo rojo. Los niños ya no van a clase. Estamos nuevamente en teletrabajo. ¿Cómo planificar, cómo prepararnos para no caer o empeorar la crisis? Porque estamos en crisis, pero ¿cómo no empeorarla? ¿Cómo evitar o garantizar plazas de trabajo y proyecciones futuras? Lo primero es la responsabilidad personal, ¿no? El COVID es peligroso no solo por los síntomas que tienes al principio, también algo que se habla en el exterior es del long COVID. O sea, el COVID, la perseverancia de enfermedades nacidas de enfermedad del COVID. 6 meses, 1 año después que tú padeces COVID, hay un porcentaje de la población que todavía sufre ciertos problemas, taquicardia, problemas en los riñones, problemas pulmonares, etc. Y eso es algo que nosotros estamos descontando. Entonces aquí viene la responsabilidad individual de usar mascarillas, mantener distanciamiento social, que gratificantemente, tanto en Guayaquil como en Quito, me he dado cuenta que nos estamos poniendo en autocuarentena. No se ve el mismo número de personas ahora. Claro, quizás debimos haber considerado estos factores en las fiestas, ¿no? Pero no sucedió. Ahorita estamos sufriendo esas consecuencias con este elevado incremento, que lastimosamente afecta a un sector muy particular de la economía, que es el sector HoReCa, de hotelería, restaurantes y catering. Es uno de los sectores que ha sido más afectados por este tema del COVID en el Ecuador y en el mundo entero. Entonces, hay efectos por turismo que afectan a la hotelería, hay efectos por los aforos, la baja de aforos afecta a restaurantes, catering y la hotelería mismo. Y un tema, porque la gente no lo piensa, por ejemplo, toda esta cadena de empresas pymes que sirven almuerzos, si la gente no está yendo a sus lugares de trabajo, los niños no están yendo a las escuelas, ¿de qué vive esa gente? Es una cadena, y también el tema del retraso educativo, porque una cuestión es el impacto económico inmediato, y otra cosa que vamos a mirarlo este momento ya cuando las universidades están recibiendo jóvenes que se graduaron en pandemia y que recibieron el último año, el año y medio, 2 años a través de Internet, ven las fallas del tema educativo. Se habla de al menos un retraso de 10 años de acuerdo a la UNICEF y a la UNESCO, entonces es gravísimo. Ecuador ya de por sí, si tú ves las pruebas PISA, PISA, Ecuador era uno de los países que tenía un rango a nivel un poquito por encima de la media de Latinoamérica, Centroamérica, pero estamos lejos de Chile, de los países asiáticos. Entonces ya acarreábamos un problema.
Solo te puedo decir que yo creo, no soy educador, mi abuelo sí es educador, mi abuela fueron educadores, yo a veces doy clases de posgrado, pero sí se necesita tener algún tipo de prueba de nivelación para saber exactamente a qué nivel están los chicos después de 2 años de pandemia. El Ministerio de Educación debería, para saber qué fallas hay, las mismas universidades, porque si bien hay chicos que les va bien con el programa de estudio por internet, aquellos que son más responsables, que son más llevaderos. Que tienen conectividad, también hay que resaltar eso. Porque lastimosamente en el país, lastimosamente en el país, a ver, me ha tocado con estudiantes de posgrado, muchachos que uno ve en el sistema de cómputo que compró la universidad para poder, se ve que ellos están mal conectados porque están conectados con el celular. O sea, quiere decir que en sus casas probablemente no tienen una capacidad de internet muy amplia o tienen demasiadas personas conectadas al mismo tiempo. Para aquellos que tienen conectividad, hay 500,000 de estudiantes ecuatorianos pero que no tienen acceso a la conectividad. Entonces es un caso grave para el Ecuador, porque primero tienes todos estos niños que vas a tener que nivelar y segundo, aquellos que ya han perdido, digamos, no 2 años, pero un 50%, que es el equivalente a 1 año de educación, ¿cómo los niveles? Pero esto debería ser algo que se debe estar preparando, porque la pandemia pasará a ser en vez de una endemia, ¿no? Algo endémico, como las gripas, y terminaremos vacunándonos 1 vez al año. Todo este proceso va a pasar, ¿no? Es como la naturaleza trabaja con estos virus cuando saltan de los animales a los seres humanos, ¿no? Si recuerdo bien que la palabra se llama zoonosis. Pero tenemos que prevenir, ya tenemos que estar pensando qué se va a hacer para rectificar este problema, para todos estos niños que han perdido educación. José, lamentablemente el tiempo corre, casi tengo que cerrar. Como país, ¿cómo enfrentar todo? Estamos hablando del tema de deuda externa, estamos hablando de problemas de exportación de banano, el problema de los contenedores, el tema de la pandemia. ¿Cómo enrumbarnos para tener algo de certeza en el futuro económico y de planificación? Bueno, a ver, hay cosas que sí puedes planificar. Por ejemplo, el país creció más allá de 3.5% el año pasado. El central te habla de 4%, pero siempre hay detalles, ¿no? Este año probablemente crezcamos por encima del 2.5%. Pero hay sectores que están más afectados, hay sectores que están menos afectados. La alimentación, la salud, ha sido un sector que le ha ido muy bien en esta época. Entonces ahí va el tema de la adaptabilidad. Entonces, por ejemplo, yo tengo sobrinos que son menores, no son universitarios, tengo otros que ya tienen PhD, y nosotros hacemos mucha educación en casa para que los chicos se mantengan nivelados. Entramos al internet y vemos estos programas educativos que hay, puedo mencionar, es gratis, ¿no? Khan Academy, por ejemplo, y los conecto y hago que los chicos hagan los ejercicios, pero eso ya es una voluntad de cada hogar, ¿no? Y a nivel nacional es transparentando. O sea, Ecuador ha tenido un problema de que nosotros no hemos vivido por un buen tiempo. Yo viví mucho tiempo en el extranjero, 28 años, y uno nota la diferencia. O sea, falta mucha transparencia, falta también más orden social, cultural. Las desavenencias que todos conocemos pasaron durante las fiestas de diciembre, tanto en Quito, Guayaquil, Manta, tú mencionas, la gente reunida sin mascarillas. Esa es inmadurez de nuestra sociedad. Entonces tenemos que buscar más disciplina. Queremos agradecer muchísimo a José Javier Orellana, él es analista económico. Hemos hablado de varios temas. Esperamos que en una próxima oportunidad nos pueda acompañar. Pensamos que es muy interesante los datos que nos da sobre la deuda del Ecuador, tanto externa como interna, pero al mismo tiempo la problemática que enfrenta el sector agrícola cuando hay normas en Europa, exigen baja de precios que van más allá del tema productividad. Entonces, hay una serie de elementos que debemos tener presentes todos nosotros como ecuatorianos, pero al mismo tiempo aprender a ser más disciplinados. Un ejemplo es la pandemia, pero también otro ejemplo puede ser la propia economía personal, porque se puede ir extrapolando a la economía empresarial o incluso de un país entero. Así es que tenemos que aprender mayor disciplina y lograr tener objetivos claros e irlos consiguiendo paso a paso. Es un proceso al cual todos debemos estar acostumbrados a aceptarlo y avanzar. Nuevamente, gracias a José Orellana por estar con nosotros y gracias a ustedes que nos han acompañado una semana más aquí en Enfoques. Nos vemos el próximo día lunes. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa
son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 presentó Enfoques, pensamiento libre y crítico. Día a día buscaremos diferentes visiones para la comprensión de la realidad del tercer milenio. Enfoques, un espacio que une noticia, análisis y opinión.